La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso La Fe Cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet. Ya son 23 los programas que hemos ido desarrollando y con el último finalizamos el primer gran bloque o seminario, podríamos llamarlo de alguna manera, que es la teología dogmática, esto es, los artículos del credo. Si nos siguieron la semana pasada, recordarán que terminamos hablando justamente que creemos en la vida eterna. Y ahora comenzamos la segunda parte, o el segundo seminario, o el segundo gran bloque de este curso, que trata sobre la liturgia y los sacramentos. Dios ha querido dejar a su iglesia un culto de adoración y alabanza nuevo, como nueva es la alianza y nuevo el evangelio, y también nuestro Señor Jesucristo ha querido dejar a su iglesia unos medios para la santificación de los fieles. Dios da su gracia de muchas maneras, pero muy especialmente, ya veremos, a través de los sacramentos, que son signos sensibles y eficaces, que justamente nos dan la gracia, esa identificación con la naturaleza divina. La gracia nos hace parecidos a Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el tema 17 que comenzaremos a desarrollar hoy y terminaremos Dios mediante el próximo programa, se titula La liturgia y los sacramentos en general. Una primera idea importante es que el misterio pascual, esto es la pasión y muerte de Jesucristo, su resurrección y su ascensión gloriosa a los cielos, no fue algo que pasó como cualquier acontecimiento histórico que pasa y queda en la historia, quizá con un recuerdo más o menos vivo. La pasión y muerte y resurrección del Señor, que llamamos el misterio pascual, siendo un hecho real e histórico, pero tiene una particularidad muy singular. Y esta particularidad es que quien padeció y murió en la cruz y resucitó no es nada más ni nada menos que la vida con mayúscula, Cristo, que es justamente la verdad y la vida. Todos estos acontecimientos históricos quedan, por decirlo de alguna manera, o comienzan a participar de la eternidad divina de Jesucristo, ¿no? Y como ya veremos dentro de un momento, a través de la liturgia, particularmente a través de la renovación de ese misterio, que es la Santa Misa, se vuelve a ser presente en los altares, ¿no? Por eso es para dar muchas gracias a Dios, no solo que Jesucristo haya querido venir al mundo y nacer, no solo que nos haya querido salvar de esta manera tan extraordinaria que fue padeciendo y muriendo en la cruz, sino es para agradecer que Jesucristo haya querido que este misterio pascual quedara en su iglesia hasta el fin del mundo, que se hiciera presente, que nos pudiéramos retrotraer en la historia y participar en la cruz, en su pasión, junto a la Santísima Virgen y a San Juan y las santas mujeres. El acontecimiento de la cruz y la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida, hacia Cristo. Pues Cristo, el Señor, ha vencido a la muerte y ha vencido el pecado. Como sabemos, se comienza a ser cristiano con el bautismo y con el encuentro con una persona. La vida cristiana no es solamente el conocimiento de una doctrina, de un evangelio, de una enseñanza.
el ser cristiano supone el amor a una persona que vive, que es Cristo Señor nuestro. Entonces, este acontecimiento, que es el encuentro con Jesucristo, es un acto que el hombre acepta libremente y que justamente va a dar total sentido a su vida, va a direccionar su vida, porque efectivamente lo que aspira el cristiano es conocer y amar a Jesucristo aquí en la tierra y después poder estar con Él toda la eternidad, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, la fuente de nuestra fe y la fuente de la liturgia eucarística es el mismo acontecimiento, este don que Cristo ha hecho de sí mismo en el misterio pascual. Esto es, en su pasión, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión gloriosa. Punto número 2. El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, la liturgia y los sacramentos. Entonces volvemos a repetir que nuestro Señor Jesucristo realizó la redención del género humano, esto es, Jesucristo tomó sobre sí el pecado de Adán y Eva y todos los pecados de los hombres, ¿no? Los tomó sobre su espalda, quiso pagar esa deuda con el Padre y lo hizo de una manera muy particular, lo hizo padeciendo en la cruz. Esto es lo que nosotros llamamos el misterio pascual, su pasión, su resurrección, su ascensión. Nos dice el Catecismo del Papa Juan Pablo II en su número 1068, que lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia es el misterio de Cristo. O sea que lo que la Iglesia celebra porque efectivamente es un agradecimiento continuo al Padre que Jesucristo haya querido morir por nosotros en la cruz, un sacrificio que se renueva, que se revive, que se hace presente, y es justamente los apóstoles y después todos los cristianos lo que anunciamos es a Cristo muerto y a Cristo resucitado, a Cristo que vive y a Cristo que nos invita justamente a poder estar con Él toda la eternidad. La liturgia, por eso, es considerada como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, que mediante signos sensibles, ya veremos cuáles son, realiza la santificación del hombre y de su cuerpo místico. O sea que la liturgia, ese conjunto también de ritos y oraciones que fundamentalmente son adoración y alabanza a nuestro Padre, al Creador, y además con este nuevo sacrificio. Todos los sacrificios de la antigua ley fueron superados por este nuevo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, ese holocausto suyo en el que se entrega como víctima, muriendo y derramando hasta su última gota de sangre. Enseña el Catecismo que toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y a los sacramentos. Es lo más sagrado que tiene la Iglesia, lo más sagrado, lo más bendito. Y como sabemos todos también, junto, digamos, dentro de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, el sacramento que tiene mayor preponderancia por justamente lo que significa y lo que es la Eucaristía. Porque ya aquí no solo se nos da la gracia, sino que se nos entrega el mismo autor de la gracia. Jesucristo mismo se nos entrega, Jesucristo mismo también se hace alimento para los hombres, para ayudarlos justamente a vivir conforme a su enseñanza. Sentado a la derecha del Padre, dice el Catecismo también, y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él. No es la única manera, o sea, Dios también da su gracia de otras maneras, pero fundamentalmente la da a través de los sacramentos. Ya vamos a ver cómo a través de los sacramentos recibimos la gracia santificante, por la que somos amigos, hijos, estamos unidos a Dios, y también veremos cómo cada sacramento tiene una gracia específica, lo que se llama la gracia sacramental, que nos ayuda en un determinado momento de nuestra vida, en determinadas circunstancias. Muy bien, entonces los sacramentos en general, su naturaleza, su origen y
su número. Dice el Catecismo en su número 1131 que los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Son signos, ya veremos, porque hay algo externo. Son eficaces porque aquello que significan lo realizan verdaderamente. Justamente lo que significan o lo que dan es la gracia, que es esa participación en la vida divina. Fueron instituidos por Jesucristo. No fue una buena idea que se les ocurrió a los apóstoles después de la ascensión. Esto no fue así. Podría haber sido muy bueno, pero que se reunieran San Pedro y los demás y dijeron, a ver cómo nosotros vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Bueno, realicemos un rito. No, no fue así, ¿no? Todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Él se los confió a su iglesia y ha querido justamente que a través de ellos se nos dispense la vida divina, la gracia. Son ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Entonces son signos sensibles, hemos dicho. Sensibles quiere decir que es algo que se puede percibir por los sentidos, ¿no? Por ejemplo, a través de palabras, a través de acciones. Son accesibles a nuestra humanidad actual, o sea, todos los signos que acompañan a los sacramentos son de sencilla realización. Por ejemplo, en el bautismo, el derramar agua sobre la cabeza del niño, ¿no? La crismación con aceite, en fin, la materia de la Eucaristía es pan de trigo y vino de vid. Entonces, esto que ya vamos a profundizar en adelante, es importante que quede claro. Son signos sensibles, ¿no? Y también decimos con el Catecismo que adheridos a las Santas Escrituras y a los padres de la Iglesia, ¿no? nosotros profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces son 7 los sacramentos. El bautismo, por el que se nos abre la puerta de la gracia, porque se nos perdona el pecado original, pasamos a ser hijos de Dios, miembros de la Iglesia, hermanos de Cristo, pasamos a tener una señal indeleble en nuestra alma, que es el carácter que nos configura particularmente con Cristo el Señor, el bautismo, la confirmación, que es el Espíritu Santo, que desciende de la misma manera que bajó en Pentecostés, cuando un fiel se confirma o recibe la crismación, recibe al Espíritu Santo con sus dones. La Eucaristía, por el que Cristo se entrega, o se hace presente ese mismo sacrificio de la cruz, ese sacrificio que Jesús adelantó en la última cena, ¿no? Ese mismo sacrificio es la Santa Misa, ¿no? Y en el momento de la transubstanciación, en ese momento en que cambia la sustancia de pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y la sustancia de vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. La Eucaristía, la penitencia, también llamado sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque efectivamente nos acercamos y confesamos nuestros pecados, y el sacerdote, en nombre de Cristo, dice, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De un modo muy particular, en la Eucaristía y en la penitencia, el sacerdote es Cristo mismo, actúa in persona Christi. La unción de los enfermos es un sacramento por el que la persona, cuando ya es mayor de edad, cuando es anciana o cuando está enferma, se lo ayuda y se lo prepara para vivir ese momento tan particular de la vida, los últimos momentos, y también para prepararlo para alcanzar la eternidad. El orden sacerdotal, el sacramento por el cual algunos hombres son elegidos dentro de los hombres para ser mediadores entre Dios y los hombres, para ser puente entre Dios y los hombres, para presentar al Padre las alabanzas de los fieles, para dar a todos los fieles la gracia. Y el matrimonio, una realidad que existe desde el inicio, cuando creó Dios a Adán y Eva, los creó marido y mujer, ya creó el matrimonio, pero luego Jesucristo quiso elevarlo a la condición sacramental para darle justamente a los cónyuges una gracia muy particular para vivir sus compromisos conyugales. Entonces, estos 7 sacramentos acompañan toda la vida del hombre. Comienzan desde el inicio, cuando el hombre nace,
y lo acompaña hasta el fin de la vida. Por eso decimos que dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Dan nacimiento porque justamente se nos da la gracia del bautismo. Crecimiento porque efectivamente a través de la Eucaristía, a través de la penitencia, a través de la unción de los enfermos, a través del matrimonio, del orden sacerdotal o de la unción, uno crece en gracia. Curación porque efectivamente sana la herida del pecado original al inicio, sana todos los pecados de los que uno se confiesa y está arrepentido en la confesión. Y también esa misión de ser apóstoles, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión que se refuerza especialísimamente, ¿no?, con la confirmación, ¿no?, porque efectivamente ya somos miles Christi, como soldados de Cristo, ya hombres maduros en la fe, que han asumido personalmente esos compromisos bautismales que tomaron nuestros padres y padrinos cuando éramos bebitos, ¿no? En fin, hace que esa misión, también la misión de santificar las realidades temporales, quizá también en la familia o a través del sacerdocio. Bueno, entonces hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Hemos dicho entonces que forman un conjunto y que la Eucaristía ocupa el centro. La Eucaristía tiene que ser el centro de la vida de cada cristiano. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Es lo más santo, lo más sagrado que tenemos, aquello que tenemos que cuidar con más amor, con más cariño, y tenemos que estar tanto agradecimiento que Cristo haya querido quedarse en la Eucaristía y haya querido que se renueve, que se haga presente este sacrificio de la nueva alianza, este sacrificio de la cruz. Entonces, los sacramentos significan fundamentalmente tres cosas. Uno, sacramento es la causa santificante, que es la muerte y resurrección de Cristo. Sacramento es el efecto sacramental, el efecto santificante, esto es la gracia divina. También sacramento es el fin de la santificación, que es la gloria eterna. Todos los cristianos tenemos perfecta noción de que somos peregrinos, de que no tenemos aquí morada permanente, de que estamos llamados a la eternidad. Y justamente los sacramentos nos ayudan a caminar este camino hacia el cielo. El sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, hace presente, la pasión y muerte de Jesucristo. Es un signo que demuestra que el efecto de la pasión de Cristo en nosotros, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. No por nada Jesucristo nos dijo, ¿no?, que quien recibe mi cuerpo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. O sea que quienes recibimos al Señor y tratamos de hacerlo con devoción, con piedad, con fruto, con amor, ya estamos predestinados, ¿no?, a la eternidad, si es que efectivamente seguimos siendo coherentes y continuamos viviendo de esta manera, ¿no? La Eucaristía es prenda de vida eterna. Y esto que prometió Jesucristo no lo prometió porque sí nomás, no fue una promesa, no sé, de tipo electoral, o una promesa de tipo... No, el Señor lo que promete lo cumple, y esta es una promesa que nosotros tenemos que estar tan agradecidos, ¿no?, que nos haya querido dejar la Eucaristía y además que se haya convertido en pasaporte para el cielo, en pasaporte para la bienaventuranza. Volvemos a decir lo que hace un rato decíamos, que el signo sacramental que tiene cada sacramento está constituido por cosas, siempre es algo sensible, ¿no?, elementos materiales como el agua en el bautismo, el aceite, crismación en la confirmación, ¿no?, el pan, el vino en la Eucaristía, y también, además de cosas, elementos materiales, también gestos, como es la ablución, que es el derramar el agua, o la imposición de las manos, que se hace en la confirmación, se hace en orden sagrado, también en el bautismo. Y esto es la materia, o sea, la materia está formada por esos signos y esas cosas, ¿no?, sensibles. Y también, además de la materia,
cada sacramento tiene una forma. La forma son las palabras que pronuncia el ministro, ¿no? En el bautismo, las palabras o la forma es: yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la confirmación, la forma o las palabras son: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En la penitencia es: yo te absolvo tus pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que efectivamente cada sacramento tiene unas determinadas palabras, una determinada fórmula, una determinada forma, que dice el sacerdote en nombre de Cristo. El sacerdote, en fin, el bautismo puede ser también cualquier persona, ¿no? Un ministro extraordinario, incluso un no bautizado, puede llegar a bautizar, ya lo veremos en su momento. Entonces, toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y ese encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y palabras. Por eso en la liturgia de los sacramentos existe una parte que es inmutable, o sea, Jesucristo nos lo dio, y hay una parte inmutable que la Iglesia no puede cambiar, no puede transformar, porque hace a la esencia del sacramento. Por ejemplo, las palabras de la consagración, ¿no? En cambio, los sacramentos tienen alguna parte que es mudable, que puede cambiar, que lo hace la Iglesia, además, no lo puede hacer cualquier ministro, cualquier fiel, ya lo veremos, lo hace en caso de necesidad, o lo hace para mayor bien de los fieles, para mayor veneración de los sacramentos, adaptándola a las circunstancias de tiempo y lugar, ¿no? Dice claramente el Catecismo lo que recién decíamos, que ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. En los libros donde se encuentran justamente las normas litúrgicas, están lo que se llaman las rúbricas, que va en rojo, y que son justamente lo que tiene que decir el sacerdote, ¿no? Que hay una gran libertad también dentro del ritual para elegir una fórmula u otra fórmula, una manera u otra manera, pero no puede inventar cualquier cosa el sacerdote, tiene que ser de acuerdo a lo establecido por la Iglesia. Bueno, respecto de los efectos y la necesidad de los sacramentos. Entonces, todos los sacramentos confieren la gracia santificante a quienes no ponen obstáculo. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica. Y además de la gracia santificante, cada sacramento tiene una gracia particular, que es un cierto auxilio divino para conseguir el fin de ese sacramento. Quien se ordena sacerdote tiene la gracia para vivir su ministerio. Quien recibe el sacramento del matrimonio para vivir su nuevo vínculo conyugal. Quien se confirma, quien se bautiza, o sea, cada sacramento tiene una gracia sacramental. No solo recibimos la gracia santificante entonces, sino al Espíritu Santo mismo. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu Santo deifica a los fieles uniéndolos vitalmente a Cristo. Evidentemente, recibir la gracia es recibir a la Santísima Trinidad. Los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, estos tres sacramentos imprimen carácter, o sea, es una gracia muy particular, un sello muy particular, un sello indeleble, una particular configuración con Cristo sacerdote, un carácter que no se borra, que queda para siempre, para toda la historia, ¿no? Se sigue siendo bautizado en el cielo o en el infierno, se sigue siendo sacerdote en el cielo o en la condenación, para siempre, para siempre. Bien. Además, otra característica que tiene estos tres sacramentos que imprimen carácter es que no se vuelven a reiterar. Por eso, si se tiene duda si está bautizado, ¿no?, se lo hace bajo condición. Entonces, si no estás bautizado, yo te bautizo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se puede repetir. Bien, este carácter sacramental permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos tres sacramentos no pueden ser reiterados.
los sacramentos que Cristo ha confiado a la Iglesia son necesarios, al menos de deseo, para la salvación, para alcanzar la gracia santificante. Ninguno es superfluo, aunque no todos sean necesarios para cada persona, porque no todos se casan y todos reciben el sacramento del orden, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar aquí. En el próximo programa vamos a continuar hablando de sacramentos, concretamente vamos a comenzar hablando de la eficacia de los sacramentos. Así que los invito a volver a escuchar estos temas que son tan importantes para aprovecharlos. Es lo más sagrado que tenemos, es lo más santo y es lo que mejor que podemos hacer, aprovechar estos dones que Dios nos ha regalado. Así que me despido, los invito al próximo programa y les envío mi bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos